Hola, buenos días, mi querida comunidad. Hace rato que estaba un poquito desconectada, pero bueno, hoy vengo con una entrevista con un maravilloso ser que nos va a comentar temas muy bonitos del despertar de conciencia de Jesús, de María Magdalena, del yo soy, que es un tema que, bueno, nos abarca a toda la humanidad. Y quisiera entonces presentarles a Francisco, Gabriel Francisco, ya lo subimos al escenario. También quiero saludar a toda la comunidad que nos acompaña en diferentes partes de Latinoamérica, en España también. Y bueno, esperar que toda esta información les aporte en su camino de despertar espiritual. Así que bueno, demos la bienvenida. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Buenos. Inga, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Muy feliz de tenerte al canal después de tantos como contratiempos, pero la logramos, la logramos. ¿Cómo te ha Muchas, ido? bien, bien, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando. Bueno, gracias. Bueno, Gabriel, cuéntanos, tú comenzaste este camino debido a tu despertar espiritual. Cuéntanos cómo fue ese quiebre que venía en tu vida y qué te llevó a comenzar en este camino. Pues mira, yo siento que este camino viene de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que al principio no es evidente, no somos conscientes de todo lo que sucede detrás de bambalinas, pero todo se va gestando poco a poco y se va dando para que en el momento que corresponde podamos hacernos conscientes de para qué estamos acá en la tierra, de cuál es nuestra misión, de qué es lo que venimos a compartir, de cómo somos un regalo para el mundo. Y yo ya empezaba a ver algunas cosas desde que era pequeño, desde que era niño, pero pues eso pasó un poco desapercibido. Sí, desde pequeño tenía una mirada como muy particular, como muy diferente a los demás. De hecho, sufrí el bullying en el colegio y un poco en la universidad porque tenía una mirada muy particular, tenía una mirada distinta a la que usualmente tenemos acá en la Tierra. Eh, Tendía a ser como un niño muy, muy profundo, me gustaba ayudar a las personas. De hecho, desde muy temprano me llamó la atención que los niños y las niñas se me acercaban a escucharme, a pedirme consejos, como que me buscaban para que yo los escuchara. Y pues yo no entendía realmente por qué estaba pasando eso, pero pues eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar más adelante. Luego, hay otro elemento que es muy, muy interesante a la luz también de otro tema que seguramente vamos a tocar, que es cuando niño a mí no me gustaba leer. Detestaba leer, no me gustaba, no me conectaba, no me podía concentrar cuando leía, no me apasionaba, no me inspiraba, pero sí me gustaba escribir, me encantaba escribir y escribía desde muy pequeño. Al principio escribía poesía y eran temas como un poco aislados, pero bueno, poco a poco ese tema o ese camino fue como mostrándome algo que hoy toma todo el sentido del mundo. Para responder a tu pregunta puntual, bueno, yo estudié medicina porque crecí en una familia que ha estado ligada con el tema médico desde siempre. Mi abuelo era pediatra, mi mamá fisioterapeuta, mi papá era ingeniero electrónico, pero a pesar de que era ingeniero electrónico, trabajaba en la parte de electrofisiología cardíaca y también de tecnología médica. Toda la vida se dedicó a eso. Así que desde muy pequeño comencé a respirar el tema médico en mi familia y pues me apasionaba. Era lo que yo quería estudiar, tenía mucha claridad que quería ser médico. Así que estudié medicina en la Universidad Javeriana. Después de terminar la medicina, pues fue sorprendente porque la medicina no llenó las expectativas que tenía, no me sentí contento con lo que estudié cuando practiqué la medicina, cuando comencé a tener las prácticas de medicina. Y después de terminar medicina tomé la decisión de no practicarla. Comencé a trabajar en la empresa familiar, una empresa de equipos médicos, me enamoré del mundo de los negocios, después hice un MBA porque el siguiente paso era dirigir la empresa y pues no tenía la experiencia suficiente para manejarla, entonces hice un MBA y luego de varios años de estar en la dirección de empresas tomé la decisión de independizarme. Y cuando llega el momento de la independencia, yo sentía que iba a ser el gran momento de mi vida, que le iba a sacar del estadio, que iba a ser súper exitoso y paradójicamente fue el momento más difícil donde me quebré, me quedé sin dinero. En ese momento estaba casado por primera vez, ya tenía un hijo, tenía una hija que estaba en camino y fue una etapa bastante difícil donde me quedé sin dinero
y sentía que no, o sea, como que no encontraba las respuestas de por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Después de 2 años de estar en esa crisis, conocí un curso, llegué a un curso de temas espirituales y Ujú, ahí fue mi comienzo del despertar espiritual. Ahí fue donde volví a entrar como en contacto con esa información que resonó muy profundo dentro de mí y que me hizo sentir que esa información no era ajena, era algo que yo realmente sentía que conocía. No ujú, fue extraño para mí, fue como algo muy natural de sentir que esa información realmente yo ya la conocía de alguna manera. Así que me fui metiendo en el tema espiritual, me enamoré de la parte espiritual y en medio de ese curso conocí una terapia que se llama la descodificación biológica. Cuando ujú, conocí la descodificación biológica, sentía que la descodificación daba respuesta a muchas de las cosas que precisamente no me gustaban de la medicina tradicional y me sentí como muy inspirado y apasionado en seguir ese camino y en formarme en descodificación. Así que tomé la decisión de hacer los 3 años de formación con la escuela francesa del francés que creó la descodificación biológica que se llama Christian Fletch. Hice esos 3 años de formación y desde el año 2014 vengo practicando la terapia de descodificación biológica. ujú. Este es como en resumen esa transición de la que tú me Sí, hablas del sí. despertar de la conciencia. Y mira que muy curioso porque cuando hablas de alguna forma de recordar, de reconectar con algo que viene como en un mensaje del alma, es algo que también yo he venido trabajando mucho en mi canal y es el tema de la reconexión. O sea, en realidad las herramientas, la información, todo está adentro. El tema es que muchas veces estamos es buscándolo afuera en vez de ir al interior. Eso creo que está un poco conectado también con el tema del yo soy, ¿cierto? Es como recordar ese poder y como esa información plena del alma que realmente, si la escucháramos, nos ayudaría como a encauzarnos de una manera más fluida, sin tanto tropiezo. ¿O tú qué opinas respecto a eso? Sí, definitivamente, cuando yo comencé a practicar la descodificación biológica, pues lo que más me gustó es que de alguna manera estaba acompañando a las personas a conocerse a ellas mismas, a entrar en contacto con su interior, a poder reconocer lo que estaba pasando en su inconsciente, los conflictos que estaban guardados, a entrar en contacto con el lenguaje biológico y a poder descifrar qué era lo que el cuerpo y el inconsciente les quería decir. Y ese fue un proceso muy bonito porque me permitió profundizar en las emociones humanas y en el conflicto y en el sufrimiento humano. Fue una etapa dentro de mi proceso de despertar que fue clave porque para lo que yo hago hoy, para lo que tiene que ver con mi misión hoy, es muy importante comprender el conflicto y el sufrimiento humano para poder acompañar a las personas en esa transición de conciencia, que es lo que yo vengo principalmente a hacer. Entonces, en medio de ese camino, el tema espiritual siempre estuvo latente. Y aquí quiero hacer una observación y es que la descodificación biológica se centra en el tema biológico, en las emociones y en el inconsciente, pero no en el tema espiritual. El foco de la descodificación no es el tema espiritual. A pesar de eso, como yo ya venía inspirado con el tema espiritual desde el comienzo de mi despertar, pues recuerdo que en la consulta siempre trataba de conectar el tema biológico y el tema del inconsciente también con el proceso espiritual, porque sentía que le hacía falta eso a la descodificación y también sentía que el tema espiritual le daba una mayor profundidad a la sanación. Entonces, yo seguí trabajando el tema espiritual. Desde el año 2014 empecé a practicar la terapia de descodificación y en el año 2017, un día como cualquier otro, en un contexto y en un entorno como cualquier otro, demasiado, incluso hasta banal, Ujú. sentí una voz en el pecho, una voz supremamente clara que me decía, habla sobre el yo soy. Y yo recuerdo que fue tan impactante para mí que yo me sentí pues muy inspirado y muy animado a hablar del yo soy, pero yo les dije, bueno, yo no sé qué voy a hablar del yo soy, no sé absolutamente nada del yo soy. Entonces yo les dije, si ustedes, le dije a los seres de luz, si ustedes quieren que yo hable del yo soy, necesito ayuda, porque lo único que sabía en ese momento sobre el yo soy es que cuando Dios le entregó a Moisés los mandamientos y todo esto, Moisés le pregunta a esa voz, ¿quién eres tú? Y esa voz le respondió, yo soy el que soy. Eso era todo lo que yo sabía del yo soy, no sabía absolutamente nada más. Así que cuando lanzo esa invitación a que me acompañen en ese proceso de hablar del yo soy,
Jesús y tres de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, se hicieron presentes para acompañarme en ese proceso, especialmente Jesús. Fue un proceso absolutamente hermoso de 3 meses donde todos los días tenía mi entrenamiento personalizado con ellos para precisamente aprender a hablar sobre el yo soy, para poder llegar a la profundidad del yo soy y poder comunicar qué quiere decir eso del yo soy y por qué es tan importante a la luz de lo que estamos en este momento experimentando como humanidad y como planeta. Así que fueron 3 meses maravillosos. Al final de esos 3 meses me dijeron, ya estás listo para hablar del yo soy, y tomé la decisión de crear la experiencia Yo Soy, una especie de programa donde yo iba a acompañar a las personas en grupos y me acuerdo que teníamos chats grupales y hacía conferencias y todo alrededor de este tema del yo soy para comunicar qué es este tema del yo soy y empezar a recordar quiénes somos realmente nosotros. Cuando hablamos del yo soy, hablamos de nuestra esencia, hablamos del amor, hablamos de nuestra naturaleza divina. Pero entonces, pues eso era hermoso y llegó un momento en ese proceso que fue muy simpático porque yo recuerdo que un día dije, pero un momento, ¿cómo puede ser que yo esté hablando del yo soy, que esté hablando del amor incondicional, que esté hablando de todas las expresiones del amor y cómo me estoy relacionando conmigo mismo? A veces era muy fuerte, era poco benevolente, poco compasivo conmigo mismo, me juzgaba, a veces me flagelaba, por decirlo de alguna manera, muy humano. Y yo decía, pero no entiendo, ¿cómo es posible que yo esté hablando de esto, pero por el otro lado me esté relacionando conmigo de esa manera? Y eso me llevó a entender algo muy importante, y es que cuando nosotros hablamos del yo soy acá en la tierra, no solo es la expresión divina, no solo es hablar de quiénes somos como naturaleza divina, como el ser divino que somos, sino la integración de lo humano y lo divino, de cómo podemos desde nuestra divinidad aprender a abrazar nuestra humanidad para que podamos caminar juntos, la parte humana y la parte divina, podernos unificar, integrarnos y poder expresar, no solo para nosotros, sino también para los demás, lo que es el verdadero amor incondicional. Entonces, fue muy bonito ese proceso y ahora lo entiendo mucho más a la luz de lo que está pasando hoy en día en mi misión y lo que tiene que ver con Jesús, que seguramente lo vamos a tocar en un rato. Sí, me estabas contando la vez pasada que tuvimos como esa conversación sobre toda la información que te llegó de Jesús, porque siento que ahora hay un despertar de la conciencia crística impresionante, o sea, ya vienen pasando unos años, pero es como que ahora ha entrado como en una fuerza impresionante y realmente no se trata, creo yo, ¿no? De una segunda venida de Cristo, sino del despertar de la conciencia de Cristo en nosotros, de la capacidad que tenemos de co-crear nuestras vidas sin tener que limitarnos, digamos, creo, a una religión o a un dogma, sino que cada ser desde su alma tiene esa capacidad y es aprender a entender que tenemos esa fuerza, que tenemos ese poder y siempre obviamente trabajando también la humildad, porque no se Ujú. trata tampoco de creernos pues em, omnipotentes, pero sí que somos co-creadores y que esta fuerza viene también de esta sabiduría de Jesús, que inclusive la vez pasada me estabas comentando de cómo canalizaste lo del libro, que vamos a hablar también más tardecito. Pues en realidad sí somos omnipotentes y somos seres creadores y somos dioses, somos divinidades. Lo que pasa es que acá primero se nos olvida por las Ajá. condiciones de la experiencia humana. Es una experiencia que es muy particular dentro del proceso espiritual, porque cuando vienes acá a la tierra, parte del juego o del camino es olvidar temporalmente quién eres y para qué viniste y lo que vienes a compartir, para que a través de un sinnúmero de experiencias comiences a recordar y comiences a recordar quién eres tú realmente y lo que viniste a hacer y lo que viniste a compartir como parte de la unidad y la totalidad a la cual todos pertenecemos. Es parte del juego, es parte del proceso. Entonces, por un lado se nos olvida, pero por el otro lado, desafortunadamente, las religiones muchas veces nos desconectan de esa misma conciencia y sabiduría que habita dentro de nosotros
y nos llevan de alguna manera a creer a través de las creencias y de los dogmas que no podemos acceder a algo que parece inalcanzable, que no somos seres divinos, que no somos seres que tenemos la capacidad de crearlo todo, que estamos desconectados de alguna manera de la fuente y que necesitamos intermediarios para poder conectar con esa fuente y poder conectar con todo en el universo. Pero eso no es así. Y para mí, pues ha sido todo un descubrimiento, no solo por mi proceso espiritual, a partir de mi despertar, donde he podido descubrir eso y comenzado a despertar a la realidad de quién soy, de quién yo soy, sino además también descubrir a través de ese libro que tú mencionas, que ahorita lo vamos a tocar seguramente en más profundidad, es poder descubrir la razón por la cual realmente Jesús vino a la tierra hace 2000 años. ¿Cuál Ujú. fue el plan que llevó a que Dios creara esa posibilidad de que un alma como la de Jesús se encarnara y cuál era el propósito de que se encarnara y qué era lo que venía a mostrarnos? Es parte de lo que todos estamos comenzando a recordar y por eso el tema de la conciencia crística, como tú dices, está muy de moda en los círculos espirituales, o se habla mucho de este tema, pero el tema es mucho más profundo, pero al mismo tiempo mucho más sencillo de lo que parece, porque a veces cuando hablamos de la conciencia crística pareciera que es algo como demasiado elevado y difícil de comprender, pero es mucho más sencillo de lo que parece, y cuando uno comprende el plan por el cual vino Jesús, le queda muy claro qué es el Cristo, qué es la conciencia crística y qué es la semilla de la conciencia crística, porque son tres cosas que están de alguna manera ligadas, conectadas, pero que son un poco diferentes y que cada una cumple con un rol dentro de ese proceso de ayudarnos a recordar nuestra divinidad. Sí, ¿y cómo sería la definición de cada una de estas 3 partes como para poder entenderlo mejor? Voy a remontarme a la razón por la cual Jesús vino hace 2000 años, que para mí eso fue todo un descubrimiento con el libro. Este fue un libro que nació el año pasado. Nosotros, mi esposa y yo íbamos a irnos de viaje para Bali en un momento determinado del año, pero mi esposa comienza a recibir una información donde se nos está invitando a que fuéramos a un lugar distinto, que era el sur de Francia, para recorrer los pasos de María Magdalena. Mm. Así que nosotros que ya conocemos este tema de cómo funciona el despertar de la conciencia y que hemos estado muy conectados con las señales, con las sincronicidades, con los mensajes, pues sabemos que cuando nos invitan, aceptamos la invitación, no cuestionamos, sino ya entendimos cómo funciona este lenguaje del corazón. Así que nos fuimos para el sur de Francia y regresando del sur de Francia, después de recorrer esos pasos de María Magdalena por el sur de Francia, a los pocos días siento el llamado a tener una conversación con Jesús. Fue una conversación casual como la que estamos teniendo tú y yo. Simplemente tomé mi celular, comencé a hacer preguntas, él comenzó a responder y fue muy linda la conversación. Para sorpresa mía, al día siguiente se repitió la conversación y al día siguiente se repite la conversación y empezamos a tener conversaciones diarias hasta que en un momento Jesús en una de las conversaciones me habla de quién fui yo dentro de ese proceso y cómo la acompañé hace 2000 años y de lo que venía a compartir en este momento junto a él, como ese regreso del mensaje de él, no un regreso físico, sino como un regreso de su mensaje y de lo que él quería o de lo que él quiere mostrar sobre lo que realmente fue su vida, sobre lo que nosotros llamamos misterios, sobre el simbolismo que hay detrás de todas sus experiencias, enseñanzas y la vida de él. Y me revela que eso se va a convertir en un libro. Dentro de mis planes no estaba escribir un libro. Yo nunca pensé en sentarme a escribir un libro sobre Jesús, pero bueno, fue fascinante lo que comenzó a suceder a partir de ese momento, porque eran conversaciones muy, como estamos hablando, muy naturales, eh, pero al mismo tiempo eran muy profundas y con mensajes muy lindos que han pasado desapercibidos durante mucho tiempo. Entonces, en medio de ese proceso, una de las conversaciones que más me impactó, casi que al comienzo, fue, bueno, ¿y cuál fue el plan por el cual tú viniste acá a la Tierra hace 2000 años? O sea, fue una pregunta que yo le hice. Yo quisiera entender, ya que vamos a compartir con las personas lo que es la verdad sobre tu vida, sobre eso que llaman misterios y sobre el simbolismo que hay detrás de lo que tú viviste, pues yo creo que es importante que hablemos del plan por el cual tú viniste acá a la Tierra. Entonces le planteé ese tema y a él les llamó mucho la atención porque es un tema que no se toca, es un tema que la gente las personas no le preguntan a Jesús por qué viniste, cuál fue el plan, cómo fue elegida tu alma, por qué el contexto en el que naciste, quiénes te acompañaron, cómo elegiste lo uno y lo otro, eso no se habla. Y
la sorpresa para mí dentro de esa respuesta es que principalmente la razón por la cual Dios hace el plan por el cual Jesús viene hace 2000 años es porque la humanidad en ese momento había prácticamente olvidado su origen. No recordaba de dónde venía, ni quién era, ni para qué estaba en la tierra, ni qué venía a compartir. Y en medio de ese olvido, pues la humanidad estaba experimentando un gran sufrimiento. De hecho, hay una frase muy linda de Jesús a lo largo del libro que dice: todo aquel que no recuerda experimenta el sufrimiento del olvido. Y eso es Mm, muy cierto. Cuando nosotros no recordamos quiénes somos, ni de dónde venimos, ni para qué venimos, ni lo que vinimos a compartir, pues tendemos a sufrir. Y eso estaba pasando con la humanidad. Entonces, Dios hace un plan y dentro de ese plan necesita un alma que se, o sea, que sea voluntaria para venir a comunicar un mensaje que le permita a la humanidad comenzar a recordar. Ese era el propósito, ayudar a recordar a la humanidad. Entonces Jesús, su plan es cómo encarnarme en la tierra para ayudar a la humanidad a recordar. Y dentro de ese proceso de recordar hay dos expresiones del amor que son centrales en lo que venía a ser Jesús y tiene que ver con la soberanía y la libertad, porque lo que estaba viendo es que la humanidad estaba oprimida, ya fuera por imperios o potencias o por instituciones políticas, sociales, económicas, religiosas, que estaban haciendo que las personas perdieran el gobierno sobre su vida, entregaran su poder, perdieran su soberanía y no experimentaran la verdadera libertad. Y cuando tú no eres soberano de tu reino, cuando no eres el gobernante de tu vida y no puedes experimentar esa libertad que eres tú, que es parte de tu esencia, pues en ese momento no puedes crear el cielo en la tierra, no puedes experimentar una vida plena. Entonces, ese era el tema central de Jesús y ya, porque veo que tienes un comentario, ya te sí. voy a, sigo adelante con el tema del Cristo. Dale, una pregunta. Cuando comentas que había un alma voluntaria que fue Jesús, que se vino a la tierra, ¿de dónde viene esa alma? ¿Esa alma tiene algún origen o simplemente podía haber sido, digamos, cualquier alma, bueno, no humana, pero cualquier alma de otro planeta pudo haber sido? O sea, ¿de dónde es ese origen? Y la otra pregunta que también te quería hacer era, bueno, dentro de bajar esta alma, que creo que antes había mayor densidad, ¿cómo hicieron para poder bajar, digamos, de como de la vibración tan alta que tenía esta alma, poder bajarla a la densidad de la Tierra? Sí, ¿podrías comentarnos de esos Pues procesos? son preguntas que no son fáciles. Dentro de las conversaciones no hemos hablado del origen cósmico de Jesús, pero Ah, definitivamente su alma no es de la tierra, su alma no es de acá. Es un alma que lleva muchísimo tiempo y que viene en todo un proceso de preparación. Por algo es un maestro ascendido, es un maestro que ha tenido un sinnúmero de experiencias y ha llegado a un nivel de conciencia y de evolución muy elevado y ha acompañado a la humanidad a lo largo de muchos momentos. No fue la primera encarnación que tuvo en la Tierra. Había ya ok. estado presente en otras encarnaciones, precisamente preparándose. Cuando una de las cosas que también conocí a través de este libro, cuando hablaba con Jesús sobre el tema del plan del alma y cuando hablábamos de la razón por la cual Dios, o digamos la misión que teníamos, él me hace una diferencia, o sí, me hace una aclaración, y es que una cosa es la razón por la cual la fuente te crea como alma. Naces con una misión muy macro de lo que vienes a compartir con el resto de la creación, pero también tienes misiones específicas en las diferentes encarnaciones porque vienes a compartir algo en particular. Son dos misiones diferentes, aunque están ligadas. No es que uno se desconecte de la gran misión por la cual fue creado por la fuente. Y entonces eso lo que quiere decir es que en el caso, O sea, como tu misión máxima de tu alma como tal. sí, Pero sí, cuando dices las micro, es cada encarnación que vienes a hacer, es una en claro. específico. Ah, ok, listo. Vienes a compartir algo en especial que no Ujú, está completamente desligado de lo otro, está conectado con lo otro. Por ok. ejemplo, en el caso mío, te lo digo, en el caso mío, yo fui creado por la fuente para acompañar a hacer transiciones de conciencia, Ajá. ¿sí? Y,
y fui concebido como alma en un contexto donde cargaba un legado de ayudar en la transición de tercera a quinta dimensión, de cómo pasar de un estado de separación a un estado de unidad. Entonces, digamos que esa misión, esa macro misión, me impacta a nivel global en todo lo que vengo a compartir con la creación, pero específicamente en esta encarnación vengo a ayudar a la humanidad en estos tiempos que estamos precisamente en una transición de conciencia, de Ujú. pasar de un estado de separación, de una energía de vieja tierra, a una energía de unidad, a una energía de amor incondicional, a una energía de nueva tierra, y a traer el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús tiene mucho que ver con esta transición de la conciencia. Entonces, es solo para mostrar cuál es la conexión entre esa macro misión y la misión específica que uno tiene en las diferentes encarnaciones. Está ligado lo uno con lo otro. Ok, y digamos, dentro de esta forma en que pudiste entender cuál era tu misión, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dar para poder entender cada uno? Porque de lo que habíamos hablado, inclusive al principio del tema de recordar, es cómo podríamos entender cuál es nuestra misión o cuál es nuestro plan álmico para también cada uno poderlo ir desarrollando. ¿Hay alguna forma, digamos, de poderlo desarrollar? Sí, hay formas un poco indirectas de tú reconocer la razón por la cual decidiste encarnarte en este momento. Y una Ujú. de las maneras es observar lo que ha sido tu vida, observar los momentos que has vivido, las experiencias que has tenido, lo que has venido aprendiendo. Muchas veces nosotros desde nuestra experiencia humana tendemos a juzgar y a rechazar lo que vivimos y que no nos gusta. Cuando vivimos un conflicto, cuando estamos sufriendo, no queremos vivirlo, lo rechazamos, pero eso que estábamos viviendo tiene mucho que ver con lo que vinimos a hacer, porque todas esas experiencias, nos gusten o no nos gusten, las entendamos o no las entendamos, están conectadas con lo que nosotros necesitamos experimentar para comenzar a recordar lo que vinimos a hacer, para comenzar a recordar la misión que tenemos, para comenzar a recordar qué fue lo que vinimos a experimentar y también lo que vinimos a compartir y el regalo que somos para el mundo. Porque es que no solo cuando hablamos del plan del alma, no solo es qué experiencias voy a tener para poder reconocer el amor que yo soy, sino también es reconociendo de antemano desde mi alma que yo ya soy amor, cuál de esas expresiones del amor quisiera venir a compartir con la humanidad y con el planeta como parte del regalo que vengo a ofrendar a través de lo que yo soy y a través de la misión. O sea, no solo es experimentar para recordar quién soy yo, que es un proceso más de mi alma que se siente animada a experimentar para recordar y para poder integrar a un nivel profundo quién yo soy, sino también es desde la sabiduría de mi espíritu, cuando vengo a la tierra, en cada encarnación también elijo qué es eso que yo quiero compartir como parte de esa unicidad y de lo que es el amor y de ese infinito de expresiones de lo que es el amor que quiero compartir con el resto de la creación cuando me encarne, como parte del regalo que yo vine a ofrendar, porque todos venimos a ofrendar un regalo, todos venimos a compartirnos de alguna manera en ese proceso. Entonces, eso es muy importante comprenderlo a la luz de lo que tiene que ver con el plan del alma. Entonces, cuando tú quieres un poco entender el plan de tu alma, no es que sea necesario y no es que tengas que saberlo al 100%, pero una manera indirecta de acercarse al plan que uno tiene es observar lo que uno ha vivido, las etapas que ha transitado, las experiencias incluso las más difíciles que ha vivido, qué he integrado, qué he aprendido, qué he recordado a partir de ese proceso, por un lado, pero también por el otro lado, qué es lo que me apasiona, lo que me inspira, lo que me entusiasma, lo que despierta mi creatividad, los dones y los talentos que tengo y qué es eso que me motiva para servir a otros. Cuando yo contemplo todos esos elementos, me puedo dar una idea de qué es lo que yo vengo también a compartir con los demás, no solo de lo que vengo a experimentar, sino también a compartir como parte del plan que hizo mi alma antes de encarnarse. Sí, claro, porque es que mira que inclusive algunas veces cuando yo he empezado a hacer el journaling, que es para mí es una de las terapias mejores que existen en el tema de autoconocimiento, y empieza uno a saber, bueno,
realmente qué es lo que me gusta, en qué podría prácticamente yo perder la noción del tiempo porque lo disfruto tanto. Muchas veces lo que tú decías, que tus compañeritos te buscaban a pedir consejo sobre qué temas, entonces es como que también las mismas personas de tu entorno, cuando se te acercan, digamos, con alguna intención, ahí hay respuestas. El tema es percatarnos como de esas cosas tan sutiles, ¿no? Porque a veces esperamos mensajes grandísimos, Sí. con bombos y platillos, como dicen, pero en realidad muchas veces viene desde lo sutil, desde esa voz sutil, desde como tu sentir, desde realmente esa felicidad interior y esa paz interior que yo creo que uno va desarrollando cuando va encontrando el camino. Entonces, Porque es que interesante. es algo que uno escucha desde el corazón. Eso no Ajá. se escucha con la mente humana. Si tú quieres conectar con tu misión y comprender un poco más tu misión, reconocer algunos elementos de tu misión, eso no se hace desde la mente humana, porque la mente humana no fue creada para conocer el plan del alma ni los designios de tu espíritu ni de Dios. La mente humana se creó como parte de la experiencia acá en la tierra para enriquecer las experiencias, pero no para que tú comprendieras desde la mente humana lo que está en el plano del espíritu. Para tú conectar con lo que está en el plano del espíritu, como puede ser el plan de tu alma, conectar con tu espíritu, conectar con la presencia que yo soy, la clave está en conectar con la frecuencia del corazón. Es en el corazón donde tú escuchas eso y el corazón habla sutilmente. El corazón no es bullicioso, el corazón no es como la mente que es escandalosa. El corazón es muy sutil en un lenguaje que a veces pasa desapercibido porque es sutil. A veces no es tan evidente y si nosotros no estamos presentes, no nos damos cuenta de lo que el corazón nos está diciendo. Por eso también el tema del aquí y la ahora no es solo una moda espiritual, sino porque es a través de la presencia que nosotros conectamos conscientemente con el corazón. Y cuando conectamos conscientemente con el corazón, conectamos con nuestro espíritu, conectamos con nuestro yo soy, conectamos con nuestra alma, conectamos con Dios, con los seres de luz y podemos escuchar más fácilmente toda la guía, los mensajes y las señales y sincronicidades que vienen desde ese lugar. Y cuéntanos, digamos, dentro de las prácticas que tú nos podrías recomendar para lograr precisamente escuchar esa voz tan sutil, ¿qué crees que puede ser la mejor forma en que uno pueda reconectar con eso? Pues yo siento que el camino es volver a lo natural. La espiritualidad no es algo complejo. A veces cuando hablamos de la espiritualidad desde la teoría, pareciera que son temas demasiado elevados y difíciles de alcanzar, pero la espiritualidad es absolutamente sencilla y práctica. La estamos viviendo todo el tiempo. El solo hecho, o sea, el hecho de que nosotros seamos espíritu, eso ya garantiza que estamos viviendo un proceso espiritual. Así que todo lo que tú estás haciendo todos los días, en cada momento, es parte del proceso espiritual. Lo que pasa es que no lo conectas conscientemente con que hace parte del proceso espiritual. Entonces, ¿cómo volver a conectar con eso conscientemente? No es que estés desconectada, porque siempre estamos conectados con la espiritualidad porque es parte de nuestra esencia. Lo que pasa es que para que tú hagas consciente o conciencia de esa espiritualidad y la vivas de esa manera, de una manera consciente, pues es importante, en mi opinión, volver a lo natural, volver a lo esencial, volver a lo básico, disfrutar cosas como, por ejemplo, salir a la naturaleza, caminar en la naturaleza, respirar. Si te gusta meditar, puedes meditar. Todo lo que te conecte con el corazón. Entonces, si tú escuchas lo que te apasiona, lo que te inspira, lo que te mueve, si sigues las llamadas que recibes, si sigues y haces caso de los talentos y dones que tienes, si sirves a otros, todo eso te conecta con el corazón y ahí es donde tú conectas conscientemente con la espiritualidad. Es mucho más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que creo que una de las grandes confusiones que tenemos en este mundo moderno es creer que a la espiritualidad llegamos a través del conocimiento intelectual y a través de la mente. Son dos lenguajes diferentes, son dos canales y dos frecuencias diferentes, dos sintonías diferentes. Y cuando eso sucede, no te conectas. O sea, no es que no exista el tema espiritual, sino que estás sintonizando una frecuencia que no te lleva a donde realmente estás en contacto consciente con eso que está pasando en tu proceso espiritual. Tengo un comentario acerca de lo que hablabas de cuando debemos también, digamos, servir a los demás. Y es que muchas veces, creo yo que a veces pensamos que servir es
en parte olvidarnos de nosotros, ¿no? O sea, poner primero a los demás y después, de último, si es que me acuerdo, a nosotras mismas o a nosotros mismos. Entonces, creo yo que una de las cosas claves también es poder servir desde el amor propio también. Porque el amor propio, o sea, cuando tú estás en amor propio, en esa vibración, que yo creo que también es la vibración que nos comparte Jesús, que es el amor incondicional, debe partir desde llenar el cuenco propio primero, ¿cierto? ¿O me equivoco? Tú tocas un tema súper importante porque es que hay una confusión entre lo que es servir y servicio. Ujú, Servir es el arte de vivir en el ser, servir, vivir en el ser, vivir en okey, contacto contigo. Y el ujú, servicio es un vicio. Es el vicio que nos enseñaron, no quiere decir que sea malo ni es un juicio lo que estoy diciendo, pero es una manera distorsionada que nos han enseñado en la sociedad en la que vivimos y en la familia en la que crecemos, que servicio es entregarnos completamente a los demás y es olvidarnos muchas veces de nosotros mismos y es mm, dejarnos de escuchar y es dejar de estar para nosotros. Cuando tú te enfocas tanto en el otro y te olvidas de ti, se genera un desequilibrio. Y ese desequilibrio, tarde o temprano, te pasa la factura, porque el amor incondicional se experimenta en el equilibrio. El ujú. amor incondicional se expresa en la neutralidad, en el equilibrio, en el centro, no en el desequilibrio. Entonces, cuando yo lo veo mucho en consulta, que personas que vienen y me dicen, no, pues que a mí me encanta el servicio y entonces yo me dedico a esto, pero en este momento ya estoy cansado y siento que es injusto porque nadie se preocupa por mí y nadie está pendiente de mí, me siento solo. Pues claro, porque esos son síntomas que te están mostrando que hay un desequilibrio dentro de ti porque enfocaste tu atención y tu energía de una manera distorsionada pensando que eso era amor cuando realmente no es amor. Pero además, a pesar de que sea una distorsión y que sea una desviación, es parte también del camino para regresar a la conciencia de que el amor se experimenta y se expresa es en el equilibrio. Entonces, Ujú. no es que sea un problema. El mismo desequilibrio que genera conflicto y sufrimiento termina siendo un camino y una puerta para que en algún momento tú vuelvas y tomes conciencia que no es por ahí y que para poder experimentar el verdadero amor incondicional es el encontrar el equilibrio dentro de ti. ¿Cómo puedo estar para otro sin dejar de estar para mí? ¿Cómo puedo escuchar al otro al mismo tiempo escuchándome a mí? Porque si no se genera un desequilibrio y ese desequilibrio no te permite experimentar el verdadero amor incondicional, termina siendo un falso amor que no expresa amor incondicional, sino desequilibrio. Sí, y esto creo que se ve reflejado también mucho en las parejas, porque entonces comienza un desequilibrio de a ver quién da más y quién recibe más. Y esto es mucho también, creo yo, de la energía que hablamos de María Magdalena con Jesús, ¿cierto? Es como esa energía de equilibrio en donde la podemos experimentar en nosotros mismos y ya expandirla a nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares. Cuéntanos un poquito sobre cómo es el tema de la información de María Magdalena y de Jesús. Pues el enfoque que a mí me gustaría comentar un poco sobre María Magdalena, digamos que yo no soy un referente de María Magdalena ni vengo a hablar en cabeza de ella, soy más un referente de Jesús, pero obviamente María Magdalena y Jesús están muy ligados. De hecho, una de las conversaciones en el libro se llama María Magdalena y yo somos uno. Y esa conversación es muy linda porque habla del rol que jugó María Magdalena en la vida de Jesús. Y por eso quisiera devolverme otra vez al plan por el cual Jesús vino a la tierra, para entender por qué era importante que viniera con María Magdalena. Jesús viene a la tierra para ayudarnos a recordar, pero para ayudarnos a recordar, Él tenía que encarnarse como humano, vivir como humano, experimentar como humano, recorrer un camino como cualquier otro humano, pero un camino hacia adentro, un camino hacia su interior, un camino que le permitiera conectar con su corazón. ¿Por qué con el corazón? Porque en el corazón es donde nosotros reconocemos la presencia de Dios en nosotros. Cuando el pueblo judío, que fue donde llegó Jesús hace 2000 años, el pueblo judío en ese momento que estaba oprimido por Roma, por el imperio romano, el pueblo judío quería liberarse, quería recuperar su soberanía por la opresión que venía experimentando. Y tenía en su ideal
la llegada de un Mesías. Un Mesías que quiere decir, la palabra Mesías quiere decir ungido, ungido por Dios, como un elegido por Dios. Es lo mismo que Cristo. Cristo es la misma palabra que Mesías, sino que Mesías es en hebreo, mientras que Cristo es en griego. Entonces, esperaban un Mesías que viniera a liberarlos, pero ellos pensaban que ese Mesías iba a venir como un libertador militar, como alguien que venía a pelear por ellos y los iba a liberar de la opresión de Roma, e iba, desde el punto de vista militar, también a ayudar a la reunificación de las 12 tribus de Israel. Pero aparece Jesús, y Jesús lo que viene es a encarnar ese Mesías, a encarnar ese Cristo, para mostrar que todos nosotros en el corazón tenemos la presencia de Dios. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros, porque al ser todos creación de la fuente, nosotros estamos imbuidos por la presencia de la fuente. O sea, cada uno de nosotros está tocado y tiene una parte que nos conecta con la fuente. Entonces lo que venía a hacer Jesús era encarnar como humano y comenzar un recorrido hacia su interior para volver al corazón, para reconocer esa presencia de Dios en él, lo que llamamos el Cristo, y encarnar consciente, recordar ese Cristo, la conciencia de ese Cristo, conciencia crística, y poder encarnar esa conciencia para vivir desde esa conciencia y poder expresar el cielo en la tierra, poder vivir de una manera diferente. Entonces Jesús lo que vino a hacer fue venir a hacer un camino. Por eso él dice, una de las frases que más me gusta a mí de Jesús es: yo soy el camino. Ese yo soy el camino, lo que está diciendo es que él recorrió ese camino para entrar de nuevo en contacto con el corazón y reconocer la presencia de Dios en él, el Cristo, para poderlo encarnar y para poder crear el cielo en la tierra, para poder traer el cielo a la tierra, vivir una vida plena, una vida más feliz, una vida más en paz, en equilibrio, en armonía, en abundancia, con salud, con libertad, con mejores relaciones. Entonces, si ese era el plan de Jesús, que era llegar a encarnar como humano, vivir como humano, entrar en contacto con su interior, volver al corazón y reconocer ese Cristo y encarnar ese Cristo para mostrarnos ese camino de regreso, pues él necesitaba recorrer ese camino hacia el corazón. La pregunta es: ¿y cómo se hace el camino de regreso al corazón? ¿Qué necesitamos para volver al corazón? Y necesitamos entrar en contacto con la energía que nos permite recordar quiénes somos, que nos permite volver al interior, que nos permite escucharnos, que nos permite acoger nuestras emociones, que nos permite estar presente para entrar en contacto con el corazón. ¿Cuál es esa energía? Es la energía femenina, es la energía de conexión. A mí me gusta llamarla más de conexión que femenina, porque femenina se puede prestar para malinterpretación. La gente a veces piensa que si es hombre, entonces es energía masculina, que si es mujer es energía femenina. No. Nosotros como creación de Dios estamos imbuidos de ambas energías, porque Sí. para que Dios, para que la fuente pudiera crearnos a nosotros, necesitó hacer uso tanto de la energía masculina como femenina, tanto de ese deseo, esa inspiración de crear, como de ese receptáculo que acoge la creación y lo contiene para poderle dar vida a esa creación. Entonces, todos nosotros, independientemente que seamos hombre o mujer, tenemos energía masculina y femenina. Entonces, yo prefiero utilizar la palabra o la expresión energía de conexión para hablar de la femenina y energía de acción para hablar de la energía masculina. Entonces, como Jesús, gran parte de su trabajo era, o de su misión era volver al corazón para poder reconocer el Cristo y encarnarlo, necesitaba muy fuertemente la presencia de la energía femenina para poder conectar de nuevo con el corazón, para entrar en un estado de conexión y de regreso al interior para conectar con el corazón. Y ahí es donde juega un papel muy importante María Magdalena. Él decide desde su alma, dentro del plan, encarnarse con su llama gemela, en este caso María Magdalena, porque así iban a poder lograr muchas cosas. Iba a poder comunicar la importancia del equilibrio de lo masculino y lo femenino, o sea, de la energía de conexión y de acción, porque de esa manera también María Magdalena, desde su energía femenina, también le iba a dar el apoyo y el soporte que él necesitaba para vivir esa misión tan demandante y tan difícil que él traía, porque no fue una misión fácil lo que él vino a hacer. Entonces, y también poder utilizar no solo su energía femenina, sino también la energía femenina de María Magdalena para mantenerse en conexión con su corazón.
Entonces, por eso es tan importante el rol de María Magdalena en la vida de Jesús. Por eso en una de las conversaciones él me dice, María Magdalena fue el estandarte de mi mensaje, fue esa bandera de mi mensaje, fue ese elemento central en mi mensaje. Y me lo muestra a nivel simbólico en otras conversaciones, como por ejemplo, donde él está en la crucifixión, está en la cruz, y cuando está en el momento de la cruz, al lado a cada uno de sus lados, está una mujer, está su madre María y está María Magdalena. Entonces, de hecho fue una conversación muy simpática, o sea, simpática me refiero a que yo estaba dormido y me despierta a las 3 de la mañana con una frase, me dice, el misterio inadvertido de la Santa Cruz. Y yo me levanto y digo, Jesús, ¿qué es lo que me quieres decir? Maestro Jesús, ¿qué es lo que me quieres decir con el misterio inadvertido de la Santa Cruz? Y empezamos una conversación y él me muestra, vemos la imagen y vemos eso, vemos que al lado de la cruz, a cada lado está una mujer, María Magdalena y la Madre María. Y en gran parte lo que él me está comunicando es que la energía femenina jugó un papel supremamente importante en su mensaje y en su vida. Fue fundamental para él poder haber cumplido con su misión y haber comunicado lo que vino a comunicar. Y no solo eso, sino que también en otra conversación, cuando hablamos de la resurrección, me habla del rol que tuvo María Magdalena en su proceso de resurrección, donde ella fue testigo de la transición de conciencia que tuvo Jesús. Fueron dos mujeres las que presenciaron los grandes cambios de conciencia de Jesús, cuando él pasa de ese plano elevado superior donde está conectado con la realidad de la vida y del amor y se encarna en un cuerpo. Eso lo presenció la Madre María. Y cuando él muere y resucita en la resurrección, María Magdalena es la testigo de ese proceso donde él pasa de la ilusión de la experiencia humana a la realidad de la vida y del amor del Espíritu. Las dos son mujeres que visualizan y se convierten en testigos de la transición de conciencia de Jesús. Entonces, fue muy importante, por ejemplo, para Jesús, y eso es una cosa que a mí me llamó la atención, porque siempre hemos creído que el apóstol o el discípulo Pedro fue un elemento central dentro de la vida de Jesús y fue el que creó la comunidad cristiana, y fue como si él hubiera entregado a Pedro la tarea y la misión de seguir los pasos y de comunicar su mensaje. Pero en la conversación que tuve con Jesús me mostró algo muy diferente, y es cuando él estuvo en contacto con los discípulos, él se dio cuenta, desde su sabiduría, desde su conciencia, se dio cuenta que los discípulos, la mayoría, no comprendió su mensaje. La mayoría no comprendieron su mensaje, no comprendieron las palabras de él, no comprendieron muchos de los actos que él tuvo, no fueron capaces de reconocer la simbología detrás de los momentos que él vivió. La discípula que realmente pudo integrar eso con mayor profundidad fue María Magdalena. Y entonces él se da cuenta que cada uno de esos discípulos, cuando él muera, va a comenzar a transmitir el mensaje, pero ese mensaje va a tener malinterpretaciones, va a tener distorsiones y va a tener dificultades porque no entendieron realmente todo lo que él estaba comunicando. Pero a él eso no le preocupaba, porque para él eso era parte de la semilla de la conciencia crística que él sembró y permitió que fuera de forma natural que ese fenómeno se diera. Pero así como él lo permitió, sabiendo que eso podía pasar y que fue efectivamente lo que sucedió 2000 años después, lo que ha primado es la malinterpretación y la distorsión de las enseñanzas de Jesús, y por eso la humanidad sigue viviendo como sigue viviendo, a pesar de que más de una tercera parte de la población mundial practica el cristianismo. ¿Cómo te explicas tú que si más de una tercera parte de toda la población mundial sigue las aparentes enseñanzas de Jesús, por qué estamos como estamos como humanidad? ¿Por qué seguimos con tanto conflicto, con tanto sufrimiento y al borde de la autodestrucción? De alguna manera, no quiero sonar muy dramático, pero de alguna manera lo estamos viviendo de esa manera. Y entonces Jesús sabía que eso iba a suceder porque los discípulos no comprendieron del todo su mensaje, pero también él necesitaba garantizar que su verdadero mensaje pudiera ser custodiado en el corazón para que todo aquel que conectara con la frecuencia del amor pudiera acceder al corazón y ahí entrar en contacto directo con el mensaje de Jesús. Por eso en este libro Jesús dice que no lo busquen a él en las religiones, sino que el mensaje de él se escucha directamente en el corazón. Todos tenemos la capacidad
de volver al corazón, de entrar directamente al corazón y de escuchar el mensaje de Jesús, lo que Él realmente vino a compartir hace 2000 años y lo que vivió y los símbolos detrás de su vida y de sus enseñanzas. Y María Magdalena juega un papel muy importante en ese sentido, lo menciona en una de las conversaciones, porque la elige a ella para que se convierta en la custodia de ese mensaje en el corazón. Ella es la custodia de ese portal que permite acceder al corazón. Entonces yo le pregunto en la conversación, pero ¿no te parece un poco extraño que me digas que un solo ser es el que nos permite acceder a ese mensaje en el corazón? Y él me dice, no, es importante que entiendas que estoy hablando en un lenguaje simbólico. Cuando hablo de María Magdalena, no hablo de ella como mujer, sino como una frecuencia. Es Ujú. la misma frecuencia, la de ella, la mía, la de la vida, la del amor incondicional, la de la conciencia crística. Todas esas frecuencias son una sola, se fusionan, son una sola. Y cuando tú entras en contacto con esa frecuencia, Ujú. abres la puerta, abres el portal que te conecta con el corazón y en el corazón entras en contacto directo con el mensaje de Jesús y con sus enseñanzas, sin tener que recurrir a algo externo para conocer la verdad, sin tener que recurrir a intermediarios, porque la verdad está dentro de ti. Por eso otra de las frases que dice Jesús es, yo soy la verdad y la verdad los hará libres. Ese yo soy la verdad habla de que sus enseñanzas y lo que él vino a compartir y lo que él ya había recordado está presente en nuestro corazón y que cuando nosotros entramos en contacto con esa información, recuperamos la libertad, experimentamos la libertad, dejamos de depender de un mundo externo que no necesitamos para escuchar el verdadero mensaje de Jesús y para recordar lo que vinimos a hacer acá a la tierra. Hay un mensaje muy lindo en la Biblia que, bueno, yo he escuchado que es de Jesús que dice, levanta una piedra y ahí me encontrarás, pues, o sea, como la información de Dios, ¿no? O sea, Dios está en cualquier parte, en la naturaleza, está en toda su obra. No necesitamos de un, creo que esa es una de las grandes distorsiones que fue el pensar que para poder conectarnos con Dios teníamos que recurrir a un sitio externo y a una Ujú. persona externa. Y eso creo que ha Dios, sido tú lo acabas del de decir, Dios sí, no es un ser externo, Dios ujú, es presencia, exacto. es una presencia que lo abarca todo. Es una conciencia que está presente en Ujú, toda la creación, en todas partes está esa presencia. Por eso no hay manera de estar separados de Dios. Es parte del juego del alma cuando venimos acá a la tierra, llegar a experimentar y a creer que estamos separados de Dios, porque es parte del juego. Pero en gran parte lo que recordamos en medio de ese juego es que nunca hemos estado separados de Dios, que nunca nos hemos ido, que somos esa misma conciencia y que expresamos lo mismo que esa conciencia del yo soy, del somos. sí. Y parte del juego creo yo que está el tema del ego, ¿no? Porque el ego es el que precisamente nos hace sentir esa separación, esa comparación, que es tan nociva porque en realidad ahí creo que es una de las fuentes del sufrimiento. El mirar al otro y el decir te envidio o estoy mejor o peor que tú. Entonces, cuéntanos un poquito, ahí hay conversaciones con Jesús sobre el tema del ego. Sí, y el ego juega un papel súper importante. Él no tiene ningún juicio alrededor del ego y tampoco le tiene miedo al ego, porque él tiene muy claro desde su conciencia que él es el que elige quién gobierna su vida. Pero él enfatiza mucho en algunas conversaciones que el ego, o lo que yo llamo el falso yo, o lo que él llama el personaje, es simplemente una herramienta que tenemos aquí en la tierra que juega un papel muy importante dentro de nuestro proceso espiritual porque nos permite crear las experiencias que en algún momento nos van a permitir recordar quiénes somos. Si nosotros no tuviéramos ego, si no tuviéramos esa distorsión de la información de quiénes creemos ser, no podríamos crear un sinnúmero de experiencias que son las que por contraste en algún momento nos permiten recordar todo lo que somos. Si Ok, nosotros queremos experimentar, por ejemplo, lo que es el perdón o la reconciliación como sí. una de las tantas expresiones del amor, necesitamos acá en la tierra generar experiencias que nos lleven a vivir lo contrario. Situaciones donde juzgo, donde siento resentimiento, donde estoy en conflicto con los demás, porque sin eso no voy a sentirme en algún momento del proceso espiritual atraído para reconciliarme
o perdonarme o perdonar al otro. O sea que Entonces, entiendo que el ego, digamos, viene con nosotros en este proceso sí, de nuestra, bueno, no podría decir una edad porque hay personas que tienen su despertar más jóvenes que otras, pero digamos que hasta el momento del despertar, que ahí es donde confrontamos de alguna forma y nos damos cuenta del ego, ¿ya? O sea, lo vemos como el personaje y sí, creo yo que ahí en ese personaje y cuando empezamos a trabajar con las herramientas que cualquier persona se conecte de forma espiritual, hay una integración, ¿no? Hay una integración en donde podemos no aprovechar, pero sí como aprender a amar este personaje y sí. aprender a integrarlo de una manera más sana, ¿sí? Como tú mencionas, cuando comienza el proceso de despertar de la conciencia y empezamos a recordar quiénes somos, uno de los fenómenos que comienza a darse es la desidentificación con el ego. O sea, comenzamos a darnos cuenta que ese personaje que habíamos creado no es real y que no somos nosotros y que incluso podemos separarnos de él, alejarnos de él, vernos desde afuera y recuperar nuestra mirada libre y neutra. Es parte del proceso que vamos comenzando a recordar, una desidentificación con ese personaje. Pero la clave con el ego no es ni juzgar al ego, ni querer acabar con el ego, porque nunca lo vamos a poder acabar mientras que estemos en esta experiencia humana, sino es cómo me aprendo a relacionar con el ego, lo cual es diferente. Cómo conozco al ego, cómo reconozco cuando está presente el ego para yo recuperar el gobierno sobre mi vida. ¿Cómo puedo elegir yo qué quiero que me gobierne en este momento? Eso hace parte de la soberanía y también era parte de lo que Jesús venía a transmitir. Todos acá en la experiencia humana, incluso él, tenía ego, experimentó como humano, pero él recordó que cuando encarnaba esa conciencia del Cristo que habita dentro de él elegía quién lo gobernaba. Y por lo tanto, la experiencia que él vivía estaba acorde con el gobernante de su vida. Si él estaba gobernado por el Cristo, por el Dios que habita dentro de él, pues la experiencia que iba a tener una experiencia mucho más cercana al amor, mucho más cercana a su espíritu, una experiencia mucho más agradable, por decirlo de alguna manera. Pero si tú sin darte cuenta no te das, o sea, no reconoces que es el ego el que te está gobernando, el que te está dominando, el que está en este momento comandando tu experiencia, pues terminas seguramente experimentando el conflicto y el sufrimiento. Pero Sí, y parte del proceso de recordar es eso. claro, y mira que yo creo que eso lo podemos bajar a nuestro diario vivir, que es que muchas veces nosotros sí somos conscientes de que cada decisión nos puede llevar a eso, a desconectarnos de nuestro Cristo y en la otra decisión a conectarnos con el dolor, con el sufrimiento. Pero entonces aquí creo yo que viene también el tema de la conciencia, de la presencia, de poder entender que no es de responsabilizar a los demás, al gobierno de turno o a, no sé, al jefe o a mi pareja de que me hizo, sino que yo, a Ujú. partir de mis decisiones, de mi conciencia, estoy permitiendo, no sé, digamos, ese abuso o eso que esté pasando que a mí me esté produciendo dolor, incomodidad, miedo, tristeza, en fin, como todas estas vibraciones de emociones de baja frecuencia. Entonces ahí, ¿qué consejo nos puedes dar, digamos, como para mantener consciente este corazón crístico en cada uno y en cada decisión? ¿Cuál podría ser una recomendación? Pues primero que la victimización y la culpabilización son Ujú, expresiones de que tú todavía no te has dado cuenta de quién es el gobernante de tu vida, de lo que es la verdadera soberanía. Y no es que ujú, sea malo, no es un juicio. Simplemente que cuando tú comienzas el proceso de despertar, poco a poco vas recordando que tú eres el soberano de tu reino, que tú puedes elegir quién te gobierna en un momento determinado y que por lo tanto la experiencia que vas a vivir y que vas a sentir, pues está relacionada con quién está gobernando en ese momento en tu vida. Si es el personaje, el ego o el falso yo, como lo quieras llamar, o si es el Cristo que habita dentro de ti, tu espíritu, el yo soy, el alma, como lo quieras llamar. Eso por un lado. Por otro lado, y eso es un mensaje muy lindo de Jesús, y él hace mucho énfasis que él fue tan humano como todos nosotros, que nosotros, principalmente la religión, ha querido mostrar un Jesús que es inalcanzable, un ser que
fue concebido de un vientre sin pecado, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue un ser que no se equivocó, que no sentía muchas cosas como humano, que era el único hijo de Dios, que resucitó a diferencia de todos nosotros, y eso no es real. Él dice, yo fui tan humano como todos ustedes, y mi grandeza no es la perfección, sino es que aprendí a abrazar mi imperfección, aprendí a abrazar mi humanidad. Esa es la perfección de Jesús, esa es la grandeza de Jesús. Entonces Él nos invita en este camino a que nosotros podamos relacionarnos con nuestra parte humana de una manera diferente, mucho más benevolente, mucho más compasiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestra vida cotidiana, cuando estamos viviendo, eso nos pasa a todos, todos los días, entramos en conflicto. ¿Por qué entramos en conflicto? Porque sin darnos cuenta, el ego está gobernando nuestra vida en ese momento. Entramos en conflicto, puede que experimentemos emociones, puede que suframos, tenemos comportamientos que no expresan muchas veces el amor que somos, a veces no sabemos qué elegir, nos sentimos perdidos. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Pero Ujú. cuando eso está pasando, ahí es donde es importante que se encienda la conciencia que habita dentro de ti y comiences a darte cuenta que eso que estás viviendo y estás sintiendo te está diciendo que sin darte cuenta o dándote cuenta le entregaste el gobierno de tu vida en ese momento al ego y que el ego es el que está comandando tu experiencia en ese momento. Pero tú desde esa conciencia puedes decir, bueno, ¿y cómo recupero mi soberanía en este momento y le entrego mi soberanía o mi gobierno a mi espíritu, al yo soy, al Cristo, como lo quieras llamar? Y es principalmente a través de acoger lo humano, no es escapando de lo humano. Y eso también Jesús es muy enfático en este libro. Se nos ha tratado de vender desde la teoría espiritual que para uno poder lograr todas estas cosas prácticamente tienes que trascender lo humano y dejar lo humano atrás. Eso no es así. El acto de amor más grande que podemos tener acá en la tierra es abrazar nuestra humanidad. Eso es un verdadero acto de amor, que tú puedas ver a tu parte humana, a tu ego, a tu falso yo, a tu personaje que está juzgando, que está criticando, que está sufriendo, que está en conflicto, que está victimizándose, que está culpando, y poderlo ver y no juzgarlo, abrazarlo, escucharlo, estar presente para él y caminar juntos. Eso es un verdadero acto de amor. Esa es la benevolencia y la compasión, que son las que trazan el camino, que nos llevan de nuevo al contacto con el corazón. Entonces, yo qué te diría o que les compartiría como recomendación de qué hacer en la vida cotidiana. Cuando estés en conflicto, cuando estés sufriendo y te des cuenta a través de las emociones de lo que estás viviendo o a través de los comportamientos, eso solo te está mostrando que el gobernante de tu vida en ese momento es el ego. Y Ujú. no hay que juzgarlo, no es un juicio, simplemente es tomar conciencia que quien te está gobernando es el ego. ¿Y cuál es el camino para regresar y para poder conectar con el amor en ese momento? Es escucharlo, es abrazarlo, escuchar mis emociones, estar presente para él, caminar juntos. Cuando eso pasa, nos encontramos, mi parte humana y mi parte divina, confluimos y nos hacemos uno. Y es en esa unidad donde experimentamos el equilibrio y experimentamos el verdadero amor incondicional. Ese es el verdadero amor propio. Amor propio no es pararse enfrente de un espejo a decirse que soy inteligente, bonito, maravilloso. Lo puedes hacer, está perfecto. Pero el verdadero amor propio es cuando tú eres benevolente y compasivo contigo mismo y Ujú. abrazas tu humanidad y te haces uno solo desde tu humanidad y desde tu divinidad. Ese es el verdadero amor sin condiciones, sin juicios. Y cuando lo haces contigo, lo puedes hacer con otros. Entonces, el camino que yo propongo, y es el que propone también Jesús, es que no nos olvidemos de nuestra parte humana. Por el contrario, la abracemos, la escuchemos, la acojamos y estemos presentes para esa parte humana para caminar juntos y experimentar la unidad dentro de nosotros. Digamos que esto me lleva a pensar que muchas veces pensamos que estamos tristes, o sea, digo como nos enganchamos con una emoción, ¿cierto? Como con, no sé, la tristeza, la ansiedad, el miedo, y pensamos de alguna forma que somos esa emoción, porque la estamos transitando. Ujú. Pero de lo que comentas de también el observar, creo que una de las recomendaciones también es mirar la emoción, entender que no soy la emoción, sino que estoy transitándola para poder abrazar lo que esté pasando. Digamos, si quiero llorar,
pues llorar. Si quiero estar triste, pues estar triste. Lo importante es transitar esa emoción para volver a reconectarnos, lo que decías, con esa, como con esa inmensidad de nosotros mismos, de saber que es una experimentación, una experiencia lo que estamos teniendo acá en esta vida, pero no somos eso, ¿sí? Eso es muy importante porque sí, como, así como nos identificamos con el ego y llegamos a creer que somos él, también nos identificamos con las situaciones, nos identificamos con los personajes, nos identificamos con las emociones, pero eso simplemente nos está hablando del proceso que estamos experimentando. Mm, Es como, yo hago una metáfora y es como si tú sales en el carro y pones Waze, para que Waze te lleve por el camino, por el mejor camino para llegar a tu destino. Pero pasa que en medio de ese camino, tú dices, no, yo no le voy a poner atención a Waze, me voy a desviar del camino, voy a coger esta otra ruta, y lo puedes hacer, pero entonces ahí empiezas a decir, uy, no, aquí está el tráfico, y empieza a haber problemas y Waze empieza a decirte recalculando, recalculando. Ese recalculando de Waze son las emociones. Las emociones son ese mensajero, ese indicador que te está mostrando que por escuchar a tu ego, escuchar a ese personaje, te desviaste del camino, pero ujú. que puedes volver al camino si tú eliges desde la conciencia volver al camino, volver a escucharte a ti y dejarte guiar por esa sabiduría que sabe cuál es el camino. Es lo mismo. La clave en todo este proceso es aprender a acoger y a aceptar nuestras emociones y nuestra parte humana, no a pelear con ellas, no a Ujú. pelear con tu parte humana, no a resistirte. Entre tú más pelees con tu parte humana, te resistas o niegues las emociones, eso solo genera más conflicto y sufrimiento. Claro, y ahí está el tema de la empatía y de la compasión con nosotros mismos, que yo creo que es una demostración de mucho amor y que claro, es más fácil decirlo que ponerlo en práctica, pero eso también es una invitación a que hagamos presencia en esa benevolencia y en esa compasión con nosotros. Y Eh, bueno, cuéntanos, dime. Me parece súper interesante lo que mencionas sobre la empatía, porque siento que es una de las expresiones del amor que se ha distorsionado con el tiempo. Tú Ujú. escuchas a la gente y la gente dice, no, es que empatía es ponerse en los zapatos del otro. No es del todo cierto, ¿no? No es que yo tenga que entrar en las mismas condiciones de lo que tú estás sintiendo para yo poder comprender lo que tú estás viviendo, sino que ese conflicto o ese sufrimiento que tú estás sintiendo o experimentando, yo también lo he sentido en otros momentos de mi vida. Yo también he estado en conflicto, yo también he sufrido, yo también he tenido momentos donde no sé qué decisión tomar, donde me he sentido perdido, donde me he sentido vacío. Esa es la empatía, es simplemente reconocer que lo que está sintiendo el otro, yo también he pasado por ahí en algún otro momento, pero no es que tenga que meterme en los zapatos del otro porque eso tiene un impacto en términos energéticos. Si yo siento que tengo que ser empático y entonces tengo que sentir lo mismo que el otro está sintiendo y meterme en el mismo papel de lo que el otro está sintiendo, pues ya no va a ser uno, sino dos los que estamos fregados energéticamente para salir adelante. Es como si yo me varo, me quedo sin batería y viene alguien a ayudarme para prestarme el cable y encender mi batería, pero queda tan conmovido de ver mi situación que estoy sin batería que él decide desconectar su batería para que seamos dos los desconectados. Eso no tiene sentido. Lo que tiene Sí, sentido es que yo, reconociendo que el otro está ahí, he pasado por un momento donde también de pronto he necesitado una ayuda, he necesitado algo, he experimentado esas emociones y ajá. simplemente estoy presente para ese otro y acepto que lo que ese otro, porque eso conecta con la compasión. Cuando Ujú. yo acepto que ese otro necesita recorrer ese camino, puede que no lo entienda, puede que no me guste, puede que no lo comprenda desde mi mente, pero que ese otro necesita transitar ese camino porque su alma lo considera que es importante por alguna razón y acepto ese proceso, eso es compasión. La compasión es cuando yo acepto el proceso del otro, cuando no peleo con eso y cuando elijo caminar al lado del otro, pero no para interferir en su camino, sino para acompañarlo desde la presencia y desde el amor, desde el verdadero amor. Claro. No, y es que es muy simpático porque sí, o sea, realmente no se trata de volver a sufrir lo que dices, la situación, no volver a sentir el dolor o el sufrimiento con la empatía, sino por el contrario, hacer ese acompañamiento y ese amor, ese servir, ya no es servicio, sino servir a las personas.
También esto creo que viene contenido dentro de la información de la Nova Terra, ¿me Sí. equivoco? Cuéntanos un Mm. poquito sobre este tema, por favor. El tema viene que, no sé, alrededor del año 2020-21, a partir de la pandemia, yo comencé a sentir el llamado dentro de mí a crear una comunidad, pero no sabía exactamente ni qué comunidad, ni cuál era el foco de la comunidad, ni cuándo debía crear la comunidad, pero sentía un llamado a crear una comunidad. Y lo postergué durante mucho tiempo, hasta que en el año 2022, cuando vinieron las elecciones presidenciales y salió el actual gobernante, cuando vi que el país estaba tan fragmentado, tan polarizado y que había tanta gente pasándola mal y sufriendo con lo que había sucedido en términos electorales, ahí sentí que tenía que crear la comunidad. Creé una comunidad junto con Mónica, mi esposa, que se llama la comunidad Nova Terra, porque eso, bueno, fue parte de las señales que le pusiera el nombre que tenía que ver con el tema de la nueva tierra. Y se fue construyendo o creando una comunidad alrededor del compartir en el amor. Es una comunidad en donde nos estamos preparando para el tránsito de conciencia, para hacer esta transición de conciencia, para acompañarnos a vivir este momento de una manera diferente, para compartir desde el amor y crear eso que nos va a permitir experimentar la nueva tierra. Entonces llevamos 4 años en ese proceso. Es una comunidad pequeña en donde compartimos todos estos temas, donde cada mes, perdóname, tenemos un tema alrededor de la experimentación del amor. Es una comunidad práctica, es una comunidad que no es de teoría espiritual, sino de cómo vivir esta transición de la conciencia con las herramientas de conciencia. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita la comunidad Nueva Terra. A mí el tema de la Nueva Tierra me llamó mucho la atención y me apasionó durante mucho tiempo y pues empató pues, con todo este tema del libro, porque al final lo que estamos haciendo es una transición de conciencia para poder crear una nueva tierra, para poder experimentar una nueva manera de vivir en el planeta, para poder habitar una nueva conciencia. Cuando hablamos de nueva tierra no es que sea un planeta diferente o algo que va a desaparecer este y va a aparecer otro, sino es un cambio de conciencia, pasar de una vieja conciencia a una nueva conciencia, de una vieja tierra a una nueva tierra, a una nueva conciencia donde vamos a estar reunidos alrededor del amor, donde vamos a recordar que se construye a través del compartir y donde se recuerda que cada uno de nosotros es un regalo, que cada uno de nosotros es único y que cuando nos reunimos para compartir alrededor del amor desde la unicidad de cada uno, es cuando experimentamos la verdadera unidad y cuando expresamos la verdadera totalidad de la fuente de la cual venimos. Entonces, esa es para mí la nueva tierra. Qué bonito, Gabriel. Y bueno, ya para cerrar, cuéntanos primero como tus redes sociales y también lo que hemos hablado, tal vez de dejarle un mensaje bonito a la comunidad para que se vayan con ese mensaje a su corazoncito. Bueno, pues la reflexión que yo quisiera dejar es que pues en este momento estamos viviendo todo el tema electoral en Colombia. No me voy a meter con los candidatos, pero hay algo que se habla mucho todos los días y es la fuerte polarización que hay en el país, donde prácticamente la mitad está de un lado, la otra mitad está del otro lado. Y a pesar de que se habla de eso todos los días y se menciona y se juzga y la gente lo dice abiertamente, no, es que el problema es la polarización, el país está polarizado, es que, pero la pregunta es de dónde viene la polarización. ¿Qué es lo que hace que estemos polarizados? La polarización nace de del juicio. Si nosotros no juzgáramos, no nos separaríamos y no habría polarización. Pero cuando nosotros emitimos juicios y perdemos la neutralidad y comenzamos a escuchar al otro desde el juicio o lanzamos juicios hacia el otro, en ese momento creamos polos, creamos separación, creamos división, creamos lo que llamamos polarización, fragmentación a nivel social, a nivel político aquí en Colombia. Entonces el camino de regreso no es que venga alguien externo a acabar con la polarización, sino que tomemos conciencia cada uno de nosotros de cómo estamos creando esa polarización y cómo podemos desde la conciencia aportar para que salgamos de ese fenómeno del juicio que nos está llevando a la separación. Es parte del proceso de despertar de la conciencia aquí en Colombia.
No es que eso va a pasar de un día para otro, pero sí podemos comenzar cada uno de nosotros a hacer este trabajo. Cada vez que yo escucho a alguien hablar, ¿desde dónde lo estoy escuchando? Lo estoy haciendo desde un lugar neutral, lo hago desde el juicio. Cuando tengo una posición política, porque todos tenemos posiciones políticas, todos tenemos candidatos o tenemos maneras de ver lo que está pasando, pero ese no es el problema es cuando yo tengo una posición y juzgo la otra posición, condeno la otra posición, hablo mal de la otra posición, ahí creo separación y genero polarización. Entonces yo puedo simplemente tener una posición de acuerdo a lo que sienta en el corazón o de acuerdo a lo que resuene conmigo, pero al mismo tiempo el gran regalo que me puedo dar a mí mismo y que le puedo dar a los demás es cómo abordar eso desde un lugar más neutro, donde no haya juicios. Eso es lo que realmente va a llevar a que la conciencia colectiva en Colombia comience a transformarse y a avanzar rápidamente. Mientras Ujú. que eso no pase, vamos a estar de alguna manera llevados hacia un despertar. Y el despertar a veces puede ser muy brusco, puede ser difícil, puede Doloroso. ser doloroso, y eso es lo que estamos viendo y es lo que vamos seguramente a ver en los próximos años, porque siento que la conciencia colectiva en Colombia todavía no estamos preparados para experimentar algo sustancialmente diferente. Siento que sí hay un camino en este momento que nos puede no solo ayudar a despertar más suavemente, sino que también nos puede mostrar una nueva luz hacia alcanzar una nueva conciencia más adelante, pero depende del trabajo de cada uno, de lo que cada uno de nosotros haga, que podemos realmente lograr esto. Ese es Sí, el mensaje que yo quisiera dejar. gracias. Y creo que también sabes que me parece también importante que recordemos que a donde dirigimos nuestro enfoque, nuestra energía, es realmente hacia donde se manifiesta. Porque si nosotros estamos todo el tiempo es atacándonos, o sea, somos humanos, todos somos humanos. Y si todo el tiempo nos estamos atacando, todos el tiempo estamos enviándonos una energía, eh, pues de las energías feas, de odio, rabia, no sé, todas estas emociones bajas, lo que vamos a hacer es tener más conflicto en nuestra vida, en nuestro país. Así que gracias de verdad, Gabriel, por el mensaje y pues por tu tiempo. De verdad, qué bonito. Cuéntanos del libro para más o menos dónde Sí, se podrá conseguir o cómo va a ser el tema. mira, Emocionante. la verdad es incierto y voy a ser muy sincero. El libro está escrito, el libro está en proceso de salir a publicación, Sí, pero estoy esperando las señales de cuándo es el momento para la publicación y a través de qué canales se va a comunicar el libro. Entonces no tengo mucha información al respecto, más allá de que próximamente eh, va a lanzarse ese libro y siento que es un libro muy lindo, son 33 conversaciones con Jesús, treinta donde hablamos, son 33 conversaciones, Ajá. son 33 conversaciones con Jesús donde hablamos de todos estos temas y donde Él se enfoca principalmente en lo que Él llama la revelación. Él viene 2000 años después, no físicamente, sino a través de su conciencia, a contarnos la verdad de lo que él vivió, la verdad de lo que él sintió, la verdad de lo que él transitó. Eso que nosotros llamamos misterios, que realmente no son misterios, sino que no hemos sabido escucharlos con el corazón. Y también nos viene a mostrar y a revelar muchos de los símbolos que estuvieron presentes en su vida, en su mensaje, en sus enseñanzas y que han pasado desapercibidos durante 2000 años, pero que tienen una gran capacidad para ayudarnos a despertar y a conectar de nuevo con la conciencia de quiénes somos. Entonces es un libro muy bonito, es un libro que no es histórico, que no es que tenga todos los detalles de la vida de Jesús, sino son 33 conversaciones que hablan principalmente de diferentes etapas de su vida, que él considera que es importante que conozcamos y de cuál es su mensaje. Nos habla de las verdades que fueron ocultadas y que él considera que es importante que conozcamos para poder volver a entrar en contacto con esa verdad, porque eso tiene un impacto sobre su mensaje. Nos habla de quiénes somos nosotros como humanos y qué estamos haciendo acá en la Tierra y nos habla de sus últimos días, que él los llama como las obras maestras finales, donde él, hay una cantidad de simbolismo que nos muestra lo que él venía a compartir y que ha pasado desapercibido durante 2000 años. Entonces es un libro bastante lindo, yo me siento muy contento y feliz y orgulloso de ser el mensajero de este libro
y de poder compartir todas estas experiencias con Jesús y poderlas compartir con las personas, porque siento que la humanidad está ávida de escuchar esta información y siento que esto puede ayudar a que más de uno reconozca cuál es el camino y pueda experimentar la verdadera libertad y recupere su soberanía para poder experimentar el cielo en la tierra. Ese es el propósito del libro. Así Sí. que no sé cuándo va realmente a salir, pero que va a salir, va a salir. Bueno, de todas maneras, las personas pueden ingresar a tus redes sociales Sí, para poder ir viendo las actualizaciones de cuándo se vaya a publicar el libro. Acá, ajá. igualmente, para toda la comunidad, les vamos a dejar la información de Francisco para que también lo contacten. Ustedes también realizan retiros, ¿cierto? Sí, Viajes. con mi esposa, además del tema terapéutico, con mi esposa tenemos la comunidad y tenemos retiros en diferentes partes. Acá en Colombia tenemos en algunos lugares y también tenemos en el sur de Francia para recorrer los pasos de María Magdalena y también en Shasta, en Monte Shasta, en California, que es una experiencia súper bonita. Desde el año 2016 vamos a Shasta, donde en pocas palabras es poder recordar cómo sintonizar con otras frecuencias para experimentar lo que se nos viene en la nueva Tierra, porque la nueva Tierra son nuevas frecuencias y cómo aprender a conectar y a sintonizar esas frecuencias. Y Shasta es el escenario perfecto para hacer eso porque es un portal energético, uno de los lugares más importantes a nivel energético en el planeta y donde confluyen muchas de estas energías de la nueva Tierra y ahí es mucho más fácil sintonizar estas frecuencias y poder tener esa experiencia de nueva Tierra. Así que también nos dedicamos a ese tema de los retiros. Ay, Sí, algún día quiero acompañarlos al Monte Shasta. Me encanta. maravilloso. Bienvenida, bienvenida. Bueno, Entonces, mira mis redes sociales. En sí. Instagram, principalmente me estoy moviendo en Instagram. Quiero decirles que no soy un gran amante de las redes sociales. Durante un tiempo trabajé en las redes sociales, pero me cansé. Pero hoy Ujú. en día estoy haciendo bastantes lives y algunas publicaciones, por ejemplo, del tema electoral, en mi cuenta que es Yo Soy Gabriel Francisco, dentro de Instagram, todo seguido. Yo Soy Gabriel Francisco. Y tengo una página web, www.yosoygabrielfrancisco.com, donde en el pasado publiqué muchas cosas y escribía muchas cosas y seguramente en algún momento la voy a reactivar y ahí compartiré información. Listo, Gabriel, muchísimas gracias. Igual acá en la descripción va a quedar toda la información de las redes para quien quiera contactarlo. Te agradezco muchísimo, qué rico de verdad. Me sentí como en una paz muy chévere. Yo creo que aquí está la presencia también de este maestro maravilloso de Jesús acompañándonos. Y bueno, pues nada, querida comunidad, gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperamos de corazón que esta información les haya llegado precisamente esa parte de ustedes a su corazoncito y que nos sigan acompañando a más entrevistas. Entonces, Gabriel, Gracias, Inga. muchísimas Y gracias. gracias a todos los que nos acompañan y que nos van a escuchar después. Un abrazo para todos. Chao, 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 gracias. chao.